Es un engaño. Se está poniendo algo ante el público para que ellos mismos se maten con eso. Y se nos permite hacerlo. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. Y las iglesias, empleando dogma humano, credos inventados por hombre, están presentando una gran fachada ante el pueblo. Y ellos están siendo engañados, lo cual es muerte. Ninguna iglesia le va a limpiar su alma. No existe credo que le pueda limpiar el alma. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar su alma. Es el remedio de Dios. Y tiene garantía. Así que simplemente es algo falso. Sin embargo, el pueblo se está apoyando en el entendimiento de los sabios. Y por eso mismo mueren. Y el pueblo hoy está apoyándose en entendimientos según credos y denominaciones. Y millones, así como cerdos sacrificados, se están lanzando al abismo sin fondo del infierno. Eso da lástima. A nosotros se nos prohíbe apoyarnos en nuestros propios entendimientos. Ni aún podemos intentarlo. Usted dirá, ¿no tendrá más razón un concilio de hombres que una sola persona? No, si esa persona está hablando la palabra de Dios. En una ocasión hubo 400 profetas que se presentaron ante 2 reyes. Y estos se apoyaron en su propio entendimiento. Pero sí hubo uno que se mantuvo con la palabra y al final fue probado que él estaba correcto. Micaías. Eso depende si es la palabra de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la palabra está errada. Entra la muerte. No existe sabiduría que pueda superar la sabiduría de Dios. Él es el más inteligente de todos los inteligentes. Él es la fuente. Él es el único recurso para la sabiduría. Toda palabra del hombre es necedad y mentiras si contradice a la de Dios, excepto la de Dios. Ahora, si la persona está hablando la palabra de Dios, pues ya no viene a ser la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? No es el entendimiento del hombre. Satanás le hará toda clase de promesas, pero él no tiene nada que darle a usted. Porque él no tiene nada. Él no tiene la salvación. ¿Qué es Satanás? Cualquier cosa contraria a la palabra. Él no tiene salvación. Él no tiene luz. Su reino es tinieblas, cuyo fin es la muerte. El reino de Satanás es tinieblas y muerte. Hermano Branham, vuelva a repetir eso. ¿Cuál es el reino de Satanás? Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Ahora, es cortante. Pero es el tiempo de cortar, ¿ven? La rama, el árbol, si va a producir, tiene que ser podado. Ahora es el tiempo. Cualquier cosa contraria a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios, no es Dios. ¿Qué es? ¿Qué es el pecado? La justicia pervertida. ¿Qué es la muerte? La vida pervertida. ¿Qué es el reino de Satanás? Cualquier cosa que se coloca para que tome el lugar de la palabra. Lo que sea. Cualquier enseñanza. Una sola palabra. Sí, una sola palabra. Quizás usted crea toda la palabra. Eva también creyó toda la palabra hasta que llegó a esa sola palabra. Esa sola palabra fue lo único que se requirió para que ella descreyera. Esa sola palabra es todo lo que se requiere para que usted descrea. Ahora, miremos esto. La única manera de permanecer en el compañerismo divino era guardar esa palabra. Dios dijo, haréis esto, no haréis esto, haréis esto y podéis hacer esto y esto acá, pero no haréis esto. Ahora, fue solamente una partecita de un solo mandamiento que ella desobedeció y comenzó todo. Por hacerlo, ella trajo a todo niño hambriento que ha habido en el mundo. Todo dolor de muerte, toda tristeza, toda angustia. Ella lo causó en ese momento.
Qué cosa más horrible es descreer la palabra de Dios. Toda persona que ha gemido por el dolor en toda muerte que ha habido y que habrá, ella lo causó en ese instante. Todo bebé sin casarse, ella lo causó en ese momento. Todo bebé nacido fuera del matrimonio, todo pecado que se ha cometido, ella lo causó allí mismo. Al guardar toda palabra excepto una partecita aquí, ella razonó. Ella no lo ignoró. Estaba enterada, pero simplemente ella fue engañada a que hiciera algo mejor porque le fue prometida gente de mejor clase, con más sabiduría. Ella sabría más de eso si hiciera esto. Nuestros ministros tienen más educación. Nosotros tenemos gente de mejor categoría. No hay gente de mejor categoría en todo el mundo que aquellos que guardan la palabra de Dios. Son lo mejor, es la única clase de gente a quien Dios mira. Dentro de poco, pues quizás nos permita que entremos en eso. Su reino no puede prometer más que muerte, porque eso es todo lo que Él tiene. Él es el autor de la muerte. Él puede prometernos mentiras, porque Él es el padre de la mentira. Él no le puede dar a usted vida. No le puede dar a usted el cielo, porque no tiene cielo para darle. Piénselo. Una palabra. Al descreer a Dios por una promesa del diablo o de su maquinaria, una sola palabra lo manda a usted al tormento. De esa manera fue que comenzó. Y si Dios, tan misericordioso como es, habría de mandar todo esto tan infernal sobre la tierra y ha causado niños hambrientos, toda clase de aflicciones y gente muriéndose de hambre, y la muerte que existe en la tierra, todo por una sola palabra ya en el principio, ¿no podía Él haber ignorado eso y haber evitado todo este sufrimiento tan masivo? ¿No podía haberlo hecho Él? Entonces, si Él no perdonó una sola palabra ya sabiendo que esto acá sería el resultado, ¿cuánto más no perdonará una sola palabra acá cuando solo el individuo es el que tendrá que sufrir? Quien sea el que descrea. Piénselo. Es una cosa muy tremenda. Ahora, cuando Adán y Eva escucharon la mentira del diablo, la imagen santa de Dios los dejó. Su compañerismo con Dios había sido roto. Su compañerismo en unidad con Dios fue roto. Al instante en que ellos le pusieron atención a la mentira del diablo, eso les rompió el compañerismo. Y al mismo instante en que usted le pone atención a la mentira del diablo, eso romperá su compañerismo. Ese es el mismo minuto en que usted sale de la presencia de Dios, como hizo ella. Cuando usted haya fallado en tomar la palabra de Dios tal cual como está. Ahora vean, quiero preguntarles algo. Todos sabemos que existe un Dios. Y si Dios es tan correcto con su palabra y determinó que juzgará a la gente por su palabra, entonces Él tiene que conservar una palabra en alguna parte por la cual juzgar a la gente. Esta Biblia lo es. Nunca vayan a olvidarlo. Es por la Biblia que Dios juzgará a la gente. Porque en Apocalipsis 22 dice, el que quitare una sola palabra o el que le añadiere una sola palabra. Vean, no es solo decir, pues yo asisto a la iglesia, yo lo creo a Dios. Pues todo diablo en el infierno le cree a Él. Cada uno de ellos es religioso. Cada uno. Pero tan solo se requiere de una palabra. Allí mismo se rompe el compañerismo. Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Y donde está la debilidad suya en descreer la palabra de Dios, allí es donde usted necesita poner un eslabón nuevo. Fuerte como lo demás. Si usted cree que Jesucristo salva, entonces necesita añadir otro eslabón allí mismo para creer que Él sana. Si usted cree que Él era, usted tiene que creer que Él es. Aleluya. Si usted cree que Él era y está dudando de Él hoy, ese eslabón se va a romper. Y usted estará perdido. ¿Ve lo que digo? Es tajante y es duro, pero es la verdad. Usted tiene que creerle a Él, toda palabra, todo lo que Él ha dicho. Ahora, usted dice, pero hermano Branham, ¿qué de estas denominaciones? Bueno, escuchen, si cuadran con esta palabra, muy bien. Pero si niegan esa palabra,
Entonces no es correcto y es el diablo, otra vez. ¿Ven? ¿Qué es esta cierta iglesia por allí? Yo no sé nada acerca de esa iglesia. Lo que sí sé es acerca de esta palabra. Ahora, ¿cómo usted creerle a una iglesia cuando existen más de 900 denominaciones distintas? Y cada una está diciendo nuestra denominación tiene la verdad exacta. ¿A dónde acudiría usted? Usted tiene que tener fe en algo. Bueno, usted dice yo tengo fe en la metodista, o en la bautista, o en la presbiteriana, o en la luterana, en la pentecostal, o en la católica, o la que sea. Usted tiene fe en esa organización. Y si ella es contraria a la palabra, usted está haciendo lo mismo que hizo Eva. Exactamente. Usted está haciendo exactamente lo mismo que ella, tomando la palabra de Dios y está tornándola. Bueno, es que personas de mejor categoría asisten aquí. Es un edificio más grande. Ellos son hombres más inteligentes. Eso no tiene nada que ver. Satanás era mucho más inteligente que Eva. Ella ni aparecía en el mismo cuadro. Pero ella no tenía que ser inteligente. Ella tenía que ser obediente. Nosotros no tenemos que ser inteligentes. Jesús dijo que los hijos de este mundo, que el reino de este mundo es mucho más inteligente. O sea, los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Nosotros hemos sido comparados a las ovejas. Las ovejas ni pueden guiarse ellas mismas. Necesitan de un pastor. Dios no quiere que tengamos inteligencia. Él quiere que nos apoyemos en su entendimiento. Amén. A donde sea que Él nos guíe. Amén. ¿Ve usted el cuadro? No se apoye usted en su propia prudencia. Proverbios 5 del 3. El 5 del 3. No se apoye en su propia prudencia. Más bien apóyese en el entendimiento de Él. No importa cuán contrario parezca y cuán brillantes están las grandes luces acá afuera. No le preste atención a eso. Solamente apóyese en la prudencia de Él. Lo que Él ha dicho es la verdad. Ahora, la unidad del compañerismo fue rota entre Dios y sus hijos. En el instante en que ella descreyó un pequeño párrafo, una pequeña palabra de Dios. Todos los que entiendan eso, digan amén. No toda la Biblia. Que digan, yo no creo toda la Biblia. Y solamente creo quizás la mitad. Ella tuvo que creerla toda. Cada porción. No solamente eso, sino también la unidad entre esposo y esposa había sido rota. Yo no creo que exista ningún matrimonio que pueda ser lo que debe ser sin que haya una unión entre el esposo y la esposa y Dios. Correcto. Criarán hijos en el mundo y los hacen ilegítimos. Les dan cigarrillos, whisky, juegan a la baraja delante de ellos, beben licor en presencia de ellos. No importa cuán leales sean ellos a sus votos matrimoniales, en lo sexual. Eso es la carne. Pero allá adentro hay un espíritu. Ese espíritu pecaminoso del papá y la mamá, no importa lo dedicados que ellos sean a sus hijos, terminará mal. Bueno, dirá usted, conozco a hombres y mujeres que no expusieron a sus hijos a todo eso y ni siquiera eran cristianos. El asunto mismo de no llevarlos a Cristo fue la peor cosa que pudieron haber hecho, aparte de eso otro. No llevarlos a Cristo. ¿Ve usted? Por tanto, usted no puede tener una unión correcta sin eso, por el compañerismo roto. Entonces, tan pronto como se rompe el compañerismo entre Adán y Eva, tan pronto el compañerismo fue roto entre ellos y Dios, luego el compañerismo entre ellos fue roto. Escuchen, en el momento que una iglesia rompe el compañerismo para meterse en una organización, el compañerismo de los creyentes queda roto. Nosotros tenemos que creer de un solo corazón, una mente y unánimes. Si estaban ellos allá antes de que se formase la unión en el día de Pentecostés, estaban de un corazón, una mente y en un acuerdo. Y cuando usted mete una iglesia en una organización, usted obtendrá toda clase de divisiones. Pues algunos de sus hijos allí le van a creer a Dios. Ellos se van a aferrar a la cosa correcta y los otros se irán por la vía contraria. Así que no existirá el compañerismo. Seguro. ¿Qué pasó? Su modo de pensar cambió. Seguro que sí. Su modo de pensar cambió. El compañerismo con su esposo no era el correcto. Comenzaron a echarse la culpa, ¿eh? Su modo de pensar realmente cambió. ¿Por qué? Ella tenía la vida del diablo por dentro. Exactamente. Tan pronto ella descreyó la palabra de Dios, ella aceptó la vida del diablo por cuanto aceptó su enseñanza. Podría ser mucho más directo aquí en esto, pero quedará en las cintas. Estoy seguro que ustedes entienden. La iglesia. Ella descreyó la palabra de Dios y eso la desasoció de Dios. Por cuanto ella, en ese instante,
ya estaba la vida del diablo. Ella había creído su mentira, dijo, los frutos son buenos y ella participó de ellos con él. Cierto. Yo no voy a callar esto, no puedo, voy a darlo de todas maneras. El otro día en California, quiero decir en Arizona, yo estaba enseñando en una iglesia. Y jamás he dicho algo bajo la inspiración de lo que haya tenido que retractarme. Muchos de los ministros me atacaron en cuanto a la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, de la mujer, que fue porque se comió una manzana. Por eso pues Caín pensó igual. Ya ven cómo él trajo los frutos del campo. Eso no fue ninguna manzana. ¿Cómo se dio cuenta que ella estaba desnuda? Ya hemos hablado de eso. Realmente fue una relación sexual. Seguro, así fue. Ella se dio cuenta de que estaba desnuda y ella tuvo un hijo de la serpiente, que no era ningún reptil, era el más astuto de todas las bestias, era lo más cercano al hombre. El hombre puede ser que encuentre monos, chimpancés y cuanta cosa más, pero no pueden hallar ese eslabón que conecta al hombre con la bestia. Allí se encuentra él. Dios le dio tal maldición que él nunca jamás puede volver, y la tiene, por este hecho malvado que cometió. Él era la única simiente que se podía mezclar. Entonces el otro día, parado predicando, había mucha gente católica en mi reunión y yo dije, ustedes católicos que llaman a Jesús o que llaman a María, mejor dicho, la madre de Dios, ¿cómo puede Dios tener madre cuando Él es eterno? No puede tener madre. Jesús no fue nada de María, solo que ella fue una incubadora por la que vino Él. Ahora, ellos siempre han creído, y aún yo mismo lo pensaba así, hace años, de que la concepción inmaculada fue que Dios le hizo sombra a ella y colocó allí la célula de sangre, pero que el óvulo era de la mujer. Si el óvulo era de la mujer, entonces tendría que haber una sensación para traer ese óvulo por el conducto hasta la matriz. ¿Ven lo que ustedes hacen con Dios? Lo involucran en un enredo sexual. Dios, quien creó la célula de la sangre, también creó el óvulo. Doctor, tiene que haber el polen masculino y femenino. Correcto. Bueno, entonces si esta mujer produjo el óvulo, pues, ¿cómo pudo haber dicho David, no dejaré a mi santo que vea corrupción, ni tampoco dejaré su alma en el Seol? Entonces, si el óvulo de la mujer tuviera parte en Cristo, luego la persona tendría una parte involucrada en la resurrección, cuando es enteramente una obra completa de Dios. ¿Por qué habría de resucitar Dios a una persona que compartía la parte sexual? En la resurrección, ¿por qué no dejó Él que su cuerpo viera corrupción? Precisamente porque Él era santo. ¿Y cómo pudo Él haber sido santo si hubiera compartido la concepción con María? Y el polen hubiera venido de María, que el óvulo hubiese bajado por el conducto hasta la matriz. Tendría que haber una sensación para hacer que el óvulo bajara. Entonces la mujer hubiera... Bueno, usted dirá, puede ser que el óvulo ya estuviera allí, es posible. Pero eso, aun si así fuera, luego vean lo que sucede aquí. Entonces, Él no era enteramente Dios. Él no fue Dios considerando que fue humano. Pero si fuera así, la mujer hubiera tenido parte en eso. Y la propia simiente que hubiera venido de María, que vino de su madre y de la madre de ella y de la madre de ella, hubiera sido algo humano mezclado allí que era por deseo humano. No pudo haber sido. No, señor. Yo dije, ella solo, es como si usted toma el águila y deje que ponga un huevo y luego lo pone bajo la gallina. La gallina empollará el huevo. Ella solo es la incubadora, pero en ese aguilucho no existe ni una pizca que sea gallina. No, señor. La gallina fue la... Uno pudiera amarrar un cachorrito sobre el huevo de un ave y empollará un ave. Lo haría el cachorrito. Es el calor del cuerpo que empolló el huevo. Y así mismo fue con Jesús. María solamente fue la incubadora. Dios la usó como usaría cualquier otra mujer. Ella era virgen. No había tenido hijos. Él bajó a un vientre virgen. Pero Dios, el Creador, hizo los dos, el óvulo como también el germen. Los creó. Por tanto, sí fue una concepción inmaculada. Cuando salí, por supuesto, ustedes saben que los hermanos me estaban esperando. Dijeron, hermano Branham, quiero preguntarle algo.
usted cometió un error. Ahora sí lo tenemos arrinconado. Yo dije, muy bien, eso es lo que quiero, que me arrinconen. Y dije, usted cometió un error al decir esto, cuando predicó la simiente de la serpiente. Pues usted dice que el óvulo le pertenecía, que Dios lo creó, el óvulo. Y lo que pasa es que aquí en Génesis capítulo 3, hallamos que Dios le dice a María, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Pensé, oh vaya, jamás he predicado algo en mi vida bajo la inspiración de lo que he tenido que retractarme, porque yo no dependo de mi propio entendimiento. Y si mi entendimiento es contrario a la palabra de Dios, entonces mi entendimiento está errado. Tiene que ser la palabra de Dios. Si no lo es, hay que dejar eso quieto porque no es correcto. Y desbaratar eso, esto era el paso a tomar. Mi corazón dije, Padre Celestial, ayúdame. Yo no sé qué hacer aquí. El hombre está señalando aquí a la Escritura. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Ahora, allí está la cosa. El Espíritu Santo se movió allí. Yo creo que el mismo que pudo hacerle sombra a María, que pudo crear, también les puede poner la palabra en la boca. Yo dependo de él a diario. Y siempre es su palabra. No puede decir algo contrario a su palabra. Luego, si usted dice que está ungido y predica en contra de las verdades de Dios, entonces no es la unción del Espíritu Santo. Pues cuando el Espíritu Santo le hace sombra a uno, él trae eso mismo. Pero ¿cuánto es la palabra? Escuchen, ¿qué pasó? Yo dije, muy bien, quiero hacerle una pregunta. La mujer no tiene óvulo. Ella no tiene simiente. Pues él me dijo, allí no dice un óvulo, dice tu simiente. Y ella no tiene simiente propia, se necesita de una unión para formar una simiente. ¿Verdad que sí, doctor? Así tiene que ser. Si usted tiene una gran masa de pulpa y en ella no hay vida y la siembra, eso jamás va a retoñar, permanece allí, se pudre. Y uno no pudiera sembrar la vida sin la pulpa. Por lo tanto, pueden ver que la cosa completa es una unión. Estoy tratando ahora de hablarles acerca de Cristo y la iglesia. Es una unión. ¿Ven? Si la mujer tiene simiente propia, entonces no necesita del varón. Ella puede engendrar su bebé sola. Pero ella no puede. Ella no puede tener el bebé mientras no haya estado con el varón. Porque se necesitan los dos juntos para que formen la simiente. ¿Es correcto? Siembre usted una semilla que no tenga vida y vea qué sucede. Como andan diciendo de una mujer que dio a luz aquí a estos perros. No vivirían. Eso no puede ser. Porque vean, el polen no se mezcla. Ahora, consideren esto. La mujer no era una simiente. Por lo tanto, él dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Diciéndole en eso que él mismo le iba a dar a ella una simiente. Pero no por la cópula sexual. Él iba a crear en ella una simiente. Entonces usted dirá, ¿será esa la simiente de él? Sí, sería entonces de María, después de que él se la hubiera dado. Este es mi ojo, él me lo dio, es mi ojo. Pero ¿por qué él me lo dio? Esta es mi mano, pero él me la dio. Esta es mi voz, pero él me la ha dado. ¿Ven? Y la simiente que estaba, María no tuvo nada que ver con María, era algo que Dios mismo hizo. Entonces la simiente que estaba en ella fue por razón de la unión de un acto ilegal, lo cual era muerte. Ella ya estaba preñada con la simiente de la serpiente, porque había vivido con él. Y ella misma respondió y dijo, la serpiente me engañó. Correcto. Y enseguida vemos que vino Caín. Sabemos que ella dijo que adquirió un hijo por Dios. Seguro que sí, todo niño que nace, ya sea ilegítimo como sea, tiene que venir por un acto de Dios. Es el único que puede dar vida, seguro. Eso es correcto. ¿No? Ella ya estaba por ser madre. Y eso en ningún momento, lo único que hizo fue aclarar el asunto de la simiente de la serpiente. La simiente que ahora está en ti ya está concebida. Y es por razón de un acto ilegal contra mi palabra con esta cosa aquí. Y lo que ahora tienes es la simiente de la serpiente. Pero yo te daré una simiente por la concepción inmaculada. Y su simiente herirá la cabeza de la serpiente y su cabeza herirá el calcañar. Amén, solo déjenle eso a Dios. Si es su palabra, la traerá cumplimiento.
Por eso es que ustedes tienen que estar en unión con Dios. Por esa razón es que Pedro dijo en el día de Pentecostés, después de que Jesús había dicho, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pedro se da la vuelta y dice, bautícenos en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Se necesita una unión. Pablo jamás ha visto a Pedro, pero el mismo Espíritu Santo en la misma unión. Gloria. Causó que él dijese la misma cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que habéis creído? Él respondió, pues no sabemos de qué existe. Él dijo, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Le dijo, bajo Juan. Él les dijo, tienen que volver a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué fue? La unión. Diciendo la misma cosa que dice Dios. Y esa es la confesión. Confesar significa decir la misma cosa. Y Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, para poner por obra lo que Él mismo ha dicho. Nosotros decimos que ella es la verdad, y Él va a actuar sobre eso. Oh, vaya. Y lo tiene usted. Esa es la concepción. Ahora, veamos cómo que la unión entre ella y su esposo fue rota. Vean, tan pronto como Dios dijo, Adán, ¿cómo fue que hiciste esto? En lugar de asumir la culpa de su esposa, él le cargó toda la culpa a ella. La mujer que tú me has dado. La unión ya estaba rota. ¿Ven? ¿Qué hizo ella? En lugar de amar a su esposo y decir la verdad, ella mintió. Ella debió haber dicho, él es inocente. Yo le di a él. ¿Ven? La Biblia dice, y dio también a su marido. Ella debió haber dicho, este hombre es inocente. Yo le di a él. Entonces fue que comió. Pero yo fui quien le di a él. En lugar de eso, ella se lo cargó a la serpiente, el más allegado a quien pasárselo. Lo mismo que tratan de hacer hoy. ¿Ven? La unión entre esposo y esposa ya estaba rota. El compañerismo entre esposo y esposa ya estaba roto. La unidad entre ellos estaba rota. La unidad entre ellos y Dios estaba rota. La cosa estaba arruinada por completo. ¿Por qué? Por razón de haber descreído una sola palabra. Oh, hermano. Sí, ella debió haber dicho la verdad. La unidad entre ella y su esposa ahora no existía. Y la unidad entre ellos y Dios ya no existía. Y toda iglesia que no tome la plenitud de la palabra de Dios, le sucede lo mismo. ¿Cuánto la amo? ¿Ustedes? Observen al primogénito de ella, Caín, un asesino, mentiroso, un engañador, envidioso. Envidioso de su hermano. Su hermano cumplió los mandamientos de Dios. Y Dios había hecho una expiación al haber matado una ofrenda y ofreciéndola por ellos. Observen ahora la ignorancia en cuanto a eso, de Satanás. Trató de sustituir algo. La Biblia dice que Dios fue y les hizo túnicas de pieles. Para obtener pieles, algo murió. Adán quiso hacerse un delantal de hojas de higuera, no funcionó. Era vida botánica. Vida tenía que morir, vida que se moviera. Entonces él mató una forma de vida más baja. Y en eso estaba diciendo, algún día, mi propia vida será dada por ustedes. Será la vida genuina la cual formará de nuevo esta unión. Ahora, dentro de poco veremos eso, Dios mediante. Miren, aquí les doy una vida de cordero. Cúbranse ahora con esto y escondan su desnudez. Eso de no deben comer manzanas, qué tontería, ¿ven? Vístanse con estas pieles. Él tuvo que matar algo. Y el hijo de Satanás no vino de la manera como él quería. Diga lo que usted quiera, pero este fue hijo de Satanás porque es pureza que había entre Adán y Dios. No hubiera podido traer esa clase de cosa. Mire, entonces, este hijo de Satanás, queriendo ofrecer una expiación, vino con la misma cosa que la mayoría de la gente dice hoy, una cantidad de manzanas y frutas del campo para ofrecer como expiación, antídoto. ¿Y qué cosa hizo el justo Abel? Él sabía que no fue semejante cosa de comer manzanas. Era la sangre de su madre y de su padre. La vida de Adán. Por eso él trajo un cordero igual como hizo Dios. Aleluya. Él cumplió la palabra de Dios. Y Caín sintió envidia de él. Es igual hoy.
venga por medio del sacrificio de la sangre, la palabra de Dios, exactamente como dice. Manténganse perfectamente con ella. Muchos de ellos creen en el sacrificio de esa sangre, seguro, pero dígales de otra cosa de la palabra y dicen, no, yo no creo en eso. No, eso es para otro día. Es el mismo diablo con el mismo truco viejo. Espera que terminemos con esto. Nótelo. Él ha venido de la misma manera de siempre. Pero Caín, con sus maneras tan estúpidas, no tanto estúpidas, sino en sus maneras astutas, engañando. Entonces trajo fruta. Abel cumplió la palabra de Dios. Él trajo un cordero. Dios dijo, correcto, Adán, Abel, tú has cumplido mi palabra. Caín, ¿tú sabías que no fue? ¿Acaso acepté yo hojas de higuera como trató de hacer tu papá? Traes higos, uvas o manzana, no sé cuánta cosa tienes aquí, y tu papá arrancó hojas del árbol queriendo hacer una expiación, y aquí tú quieres venir con la fruta del árbol. No era eso. No era eso. Era sangre de la vida. Oh, Dios bajó allá con eso. Dijo, esto es. Y Abel había ofrecido lo correcto, entonces su hermano sintió envidia de él. Miren lo que hizo. Mató a su hermano. Dios luego levantó a otro, como en la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Observen. Entonces Dios, ¿qué les dijo a Adán y a Eva? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esparció la raza humana por toda la tierra para que él pudiera lidiar con ellos individualmente hasta que pudiera reunirlos nuevamente, lidiando así con la gente, individuos, con cada persona. Pero ellos no quisieron que fuera de esa manera. No fallen en captar esta revelación. Dios permite que así sea. Espero que ustedes lo vean como lo estoy viendo yo. ¿Ve usted? No fue de esa manera. Dios no lidia con una persona dentro de un grupo. Dios no lidia con usted en una organización. Él trata con usted como individuo. Como individuo. Individualmente es que somos bautizados con el Espíritu Santo. Colectivamente somos bautizados en el cuerpo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Individualmente cada uno es bautizado con el Espíritu Santo. Dios lidia así con cada uno. Ese fue su propósito, esparcirlos por la tierra para que pudiese lidiar individualmente con ellos. Pero en vez de eso, ¿qué sucedió? Dios tuvo que separar al pueblo de Caín del pueblo de Sed. Él desterró a Caín. Él lo separó para que pudiera lidiar con su iglesia. Observen. Caín fue separado. Vean esto. Dios separó a Caín, el malvado, que era de Eva, del santo Sed, que era de Adán. ¿Oh, lo hizo? Fue por causa de un acto ilícito de esta mujer que vivió con otra persona y produjo un hijo. Que Dios separó a ese hijo y a sus generaciones de este hombre santo y justo y de sus hijos. ¿Cuál es hoy? Separando. Separados. Así los encontramos. Ellos no estaban en unidad. Ellos no podían tener unidad. ¿Puede la noche estar unida con el día? ¿Puede un creyente estar unido con un impío? ¿Puede acaso un hombre quien cree toda la palabra de Dios estar unido con aquellos que solamente creen parte de la palabra de Dios? Dios quiere a separadores. Ahora, Caín era el hijo de Eva. Ella dijo, he obtenido. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este momento tan maravilloso que nos permite el poder escuchar su eterna y gloriosa palabra. Vamos a hacer la oración correspondiente de esta hora al iniciar este día, esperando que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Buen Dios y Padre Celestial, venimos en el nombre del Señor Jesucristo, dándote muchas gracias por este privilegio, Señor, de poder invocar tu nombre, Señor Jesús, y presentar las necesidades de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, alrededor de la tierra, Señor. A ti acudimos en esta hora, Señor, como un pueblo necesitado, Señor, pero consciente, Señor, de que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro libertador, Señor. Así que oramos en esta hora, Señor, Padre, para que cualquiera que sea la necesidad de tus hijos, Señor, sea enfermedad física o espiritual, Señor, creemos que tú sanas el alma y sanas el cuerpo también, Señor Jesús. Padre, si es la economía, creemos que tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Y Dios, creemos que tú estás atento, Señor, y pendiente a nuestras necesidades, Señor. Pero también tú dijiste, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, rogando
para que seas tú ayudándonos, Señor, al empezar este maravilloso día, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos dé guianza y dirección en cada cosa que vamos a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, mientras nos entregamos en tus manos, Señor, esperando que nos sigas ayudando en el transcurso del día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos, amados hermanos.